Aleluya. Yo puedo creer. ¿Cuántos creen conmigo esta mañana? Yo puedo creer. Aleluya. Yo creo que el Señor va a hacer cosas maravillosas. ¿Sabe? Hoy día Dios nos ha regalado una sorpresa, ¿no? Los bautismos que vamos a celebrar esta mañana. Y estamos contentos. Amén. Estamos contentos porque estábamos enseñando en este tiempo lo que la palabra en el libro de Jeremías nos ha estado llevando, que tiene que ver con aquello de edificar, de plantar, ¿no? Que tiene que ver con aquello de arrancar, ¿no? Y de hacer cosas que usted las puede ver reflejadas en el Nuevo Testamento, que su paralelo vendría a ser, decíamos y enseñamos en estas semanas, ¿no? Con ir, ¿qué más era? Hacer discípulos y bautizarlos. Amén. Y nos faltó la parte del bautizar, enseñar. Mire cómo Dios hoy día nos confirma la palabra y nos regala estos bautismos y enseñar lo que en el Antiguo Testamento el Padre estaba enseñando a través de su profeta, a través de la voz de Dios, que era el profeta, lo que es edificar y plantar. La Biblia nos habla ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Los que tengan Biblia, dice la palabra: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y ya habíamos enseñado qué es esto. Tiene que ver con lo natural y con lo sobrenatural. Las naciones son lo natural, lo que usted ve. Decíamos que las naciones, cuando la Biblia habla de naciones, habla de familias. Amén. Y cuando Dios habla de reinos, está hablando de lo sobrenatural. Para arrancar y para destruir. Para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. Amén. Edificar y plantar. Edificar y plantar. Dios quiere edificar y plantar. Dios quiere que nosotros seamos edificados en su palabra y que estemos plantados en ella. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que seamos edificados en su palabra y que estemos plantados en ella. Amén. ¿Sabe que decíamos que lo que debíamos arrancar, derribar y destruir, todo lo que hablaba ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 10, tiene que ver con lo que nos pasa en nuestra mente? Venimos con pensamientos, con religión, venimos con una ideología humana, natural, ¿no? Que la Biblia, por cierto, declara que nuestra ideología humana y natural es diabólica. Hola. Amén. Dice que es terrenal, es animal y es diabólica. 3 características del pensamiento humano. Es terrenal, es animal y es diabólica. Mire, no alcanza la categoría ni siquiera de humana, porque Dios la pone en el lugar de animal. ¿Sí? Y usted entonces ahora podrá entender cuando ve noticias, cosas que pasan tremendas, ¿no? Padres matando hijos, hijos matando padres, y haciendo aberraciones, que usted se agarra la cabeza y dice: ¿cómo puede pasar esto? Porque las personas sin Dios tienen la mente que es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Me está entendiendo? Las personas que no tienen el conocimiento, que no tienen el pensamiento de Dios, piensan de esta manera. Usted puede decir: pastor, pero yo conozco gente en mi familia que no es así. Mire, usted no conoce el pensamiento de su mente. Usted no conoce la profundidad de lo que ellos están pensando. Un día hay personas que un día parece que son buenas, pero un día tienen ese día malo, ¿vio? Y hacen atrocidades. Parece que son cariñosas, pero cuando cierran la puerta de su casa golpean a su esposa. O engañan a sus esposos. Porque las apariencias son una cosa y lo que son es otra. ¿Amén? ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué está edificado en su mente? ¿Qué está edificado en su vida? ¿Qué está edificado en su alma? ¿Qué es lo que está edificado en su espíritu? ¿Quién es usted? ¿Se hizo esta pregunta alguna vez?
¿Alguna vez hizo algo que a usted no le agradó y usted se tomó su cabeza o se sentó a pensar y dijo, y habrá pensado, este no soy yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo con mi vida? Yo no soy de esta manera. Pienso que alguna vez más de uno de los que estamos aquí hemos pensado de esa manera. Amén. Por eso Dios está interesado en que lo que nosotros hagamos sea edificar y sea plantar en nosotros. Porque, mire, ¿sabe qué sucede? La mente humana piensa, esto es para el de al lado mío, este es para el que está atrás mío. Pero usted piense que la palabra esta mañana no es para el de atrás, no es para el que está al lado, sino es para usted. Diga, la palabra es para mí. Y usted debe aprender esta mañana que tiene que aprender a edificar en usted, en su vida, lo que es la palabra de Dios. Amén. Conozco teólogos que no han edificado la palabra de Dios en su vida. Conozco pastores, ministros de Dios, sacerdotes, religiosos que conocen la palabra de Dios, pero no está edificada en su vida. Amén. La palabra edificar significa establecer. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que establezcamos y que fundamos. ¿Sabe lo que es fundar? Fundar es crear, es hacer nacer. ¿Me está entendiendo? Es poner bases. Cuando usted va a hacer una construcción, no empieza por el techo, no empieza por las paredes, no pone una ventana en el aire. Usted tiene que hacer bases. Y cuando usted quiere que la palabra de Dios esté fundamentada en su vida, usted tiene que hacer bases de la palabra de Dios. ¿Sabe? La base, dígale al que está al lado suyo, la base es algo que no se ve. Pero es lo más importante de la edificación. Quizás no se note la base, pero se va a notar en la edificación de su vida. La palabra de que está en usted grabada a fuego no se va a ver, pero se va a notar en la edificación. Cómo usted glorifica a Dios en su vida. Cómo usted exalta a Dios. Se va a notar en mi lenguaje. En qué es lo que mi boca habla. ¿Qué es lo que mi lengua dice? ¿Qué es lo que mi mente piensa? ¿Qué es lo que mi corazón está sintiendo? Cuando yo edifico mi vida en Dios, mi corazón habla a través de mi boca y de lo que hay en abundancia aquí en mi corazón, dice la Escritura. ¿Qué es lo que habla tu boca hasta hoy? ¿Qué es lo que has hablado hasta hoy día? ¿Tendrás que romper algunas bases? ¿Tendrás que empezar a cavar de nuevo? ¿Tendrás que empezar a hacer pozos nuevos para hacer bases bien cimentadas y que estén bien fundamentadas en la palabra de Dios? Si hasta hoy tu vida solamente ha sido un reflejo de la vida de tus padres, si hasta hoy tu vida solamente ha sido una intención de querer vivir la vida santamente, hoy día tendrás que romper esas bases, esas estructuras mentirosas de engaños, de apariencias. Tendrás que romper con la apariencia. Y tendrás que empezar a fundamentar en la palabra tu vida. ¿Cómo hago esto? El Señor nos habla ahí en Jeremías 1:10. Y le dice al profeta que él va a edificar y va a plantar. ¿Sabe? Dios no está pensando en hacer edificios. Dios no estaba pensando en hacer ciudades. Dios no estaba pensando ni siquiera en hacer una casa. Dios está pensando en personas. Cuando Dios habla en la palabra, no habla de cosas materiales. Cuando Dios dice que te va a bendecir, no está pensando en el auto, en la casita, en las vacaciones. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, está pensando en tu propia vida.
Está pensando en que usted sea Él y usted felices. Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte, pero necesitas edificar. Necesitas edificar sobre algo seguro. Muchas veces hemos dicho, no le daríamos un arma a un niño de 2 o 3 o 4 o 5 o 10 años, porque se lastimaría o lastimaría a otros. La palabra de Dios es un arma cargada que usted debe empezar a edificar. ¿De dónde? Desde lo más bajo, desde lo que está debajo de la tierra, edificar desde la tierra, desde la profundidad de su vida, quiero decir, desde lo más adentro de su ser. Usted tiene que empezar a edificar, desde aquello que nadie ve, lo que usted tiene escondido, su base, su fundamento, nadie lo ve excepto Dios. Desde ahí hay que empezar a edificar. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él había quebrantado con el principio de que lo que él hacía estaba bien porque su mente le decía que estaba bien, o porque su religión le decía que estaba bien. Él había quebrantado este principio. Ahora decía él, todo lo que yo hago, primero lo pregunto, lo consulto a Cristo, lo registro a través de la palabra, lo paso, lo filtro a través de la Escritura. Si la Escritura me da la aprobación, entonces yo sí sé que Dios está en el asunto. Pero si la Escritura lo reprueba, entonces Dios no está en el asunto. ¿Me está entendiendo? Edificar. Hermanos, el bautismo no es una cuestión de hacerlo por una costumbre. No, el bautismo no te salva. El bautismo no te liberta la palabra. El bautismo es el paso necesario que debemos dar para decirle a Dios y a Jesucristo, yo muero hoy con vos y resucito hoy con vos. ¿Está entendiendo? Usted con el bautismo le dice a Dios, yo estoy aquí, Señor, haz lo que vos quieras con mi vida. Es importante, es importantísimo el bautismo. Es necesario el bautismo. Si no, Jesús no lo hubiese hecho. Por eso nosotros creemos que lo que es edificar y plantar tiene que ver no solamente con el bautismo, sino con la vida cristiana. El bautismo es el inicio, es la carrera, ¿no? Donde usted está en la línea de largada y donde usted va a empezar a caminar esta nueva vida cristiana. Aquí empieza a caminar, a partir de que se bautiza. Ahí empieza a caminar la vida cristiana. Ahí es donde usted tiene que empezar a reflejar a Jesucristo. Ahí es donde usted tiene que empezar a demostrarle a Dios de la fe que usted tiene en Dios. No a los hermanos, a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que es la fe? ¿Usted cree en Dios? Y muchos de ustedes van a decir amén, gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Pero ¿sabe qué es lo más increíble de la fe? Que Dios creyó en nosotros. Mira el que está al lado suyo. Y dígale, así como me ves, Dios creyó en mí. Ahora usted dígale, no lo defraudes, cabezón. Amén. ¿Me está entendiendo? Mire, así con sus problemas, con su dificultad, con su, no sé, con su egoísmo, con lo que, no sé, qué cosa usted puede tener o traer todavía arraigada ahí en su vida. Pero así todo, Dios creyó en usted. Por eso vino Jesús. Por eso murió y resucitó. Porque creyeron en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Dios creyó en mí.
Mire, eso es lo más importante de la fe, porque si Dios no hubiera creído en mí, yo no podría en esta mañana poder decir que yo creo en Él. ¿Me está entendiendo? Nos toca creer en Él ahora. Pero para poder creer tenemos que saber quién es. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que quiere edificar? ¿Quién es el que quiere edificar en mí? Dios sabe que debemos edificar. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, el verbo edificar figura en solamente para edificar dos tipos de cosas. Una de las cosas que se edifican son las casas en el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Sí o no? Usted busque, vaya a sus libros, vaya a su concordancia y va a ver que todo lo que se edifica o que donde figura la palabra edificar está hablando de las casas como una de las cosas. La segunda cosa que se edifican y que sale la palabra como edificar o edificó o erigió o levantó, perdón, o erigió, levantó no, es del altar a Jehová. Hay dos cosas que pueden edificarse en el Antiguo Testamento, que Dios usa la palabra para edificar. Es una casa o un altar. ¿Me está comprendiendo? Ahora usted va a decir, bueno, el altar está bien, pero la casa... ¿Sabe que el reflejo de la casa del Antiguo Testamento hoy soy yo? Usted puede decir, el reflejo de la casa del Antiguo Testamento en este Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, soy yo. Yo soy la casa que hay que edificar. ¿Amén? Y son dos cosas distintas, tiene razón. Son dos cosas distintas. La casa de donde se habitaba y el altar es donde se adoraba. ¿Sí o no? Ahora, Dios hace algo impresionante para este tiempo. La casa soy yo, donde se habitaba, o donde se debe habitar. ¿Quién va a habitar en la casa? Tiene que habitar Dios. Lo primero que tengo que aprender a edificar es el lugar donde va a habitar Dios. ¿Quién quiere llenar de humo su lugar? Tóquese usted. Así, ¿quién quiere llenar de humo la casa de Dios? ¿Quién quiere llenar de malos pensamientos? No se saque la manito del pecho, póngasela ahí. ¿Quién quiere llenar de malos pensamientos la casa de Dios? ¿Quién quiere llenar de incredulidad la casa de Dios? ¿Quién quiere llenarlo de alcohol la casa de Dios? ¿Quién quiere llenarla de ira a la casa de Dios? Usted va a decir, pastor, pero la palabra dice que somos casa. Claro que la palabra dice que somos casa. La palabra dice más todavía, más comprometido. La Biblia dice que somos templo. Somos el templo del Espíritu Santo donde la tercera persona de Dios habita. Somos la casa. Ahora, cuando esta casa esté limpia, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Yo necesito que la casa esté limpia. ¿Usted qué hace cuando se entera que va a tener visita? Viene el cumpleaños suyo. ¿Y usted qué hace? ¿Ensucia la casa para que nadie venga? ¿Qué hace? Limpia. Se prepara, se ordena, se acomoda, se esconden cosas debajo de donde no se vean. No me diga que no, todos lo hacemos. ¿Sí o no? Prepara el lugar donde va a estar la visita. Se baña. Importante este detalle. Se alista, se peina, las mujeres se pintan, los hombres se afeitan. ¿O no? Ahora, la casa de Dios, el Señor no quiere venir de visita. El Señor no quiere estar en tu vida por un tiempito. El Señor no hace visitas de médico, ni tiene vacaciones. Dice, hoy voy a estar en la casa de Carlitos. Me voy a Carlitos.
Mañana voy a estar en la casa de Ángel. Me voy al Ángel. El Señor puede estar en todos los lugares a la vez. Y sabe, la buena noticia es que quiere permanecer para siempre dentro de esa casa. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo debe estar esa casa? Tiene que estar reluciente, ordenada, limpia. Y cuando hablamos de reluciente, ordenada y limpia, no estamos hablando de la parte exterior, de lo que se ve por fuera, sino estamos hablando por donde Él va a habitar. O usted habita sobre el techo de su casa, o duerme en el patio o en el jardín, ¿no? Algunos duermen en el techo, hoy día me enteré, por la frescura esa. Bueno, más allá de eso, usted normalmente habita adentro. Si no, no la habita, la deshabita. ¿Sí o no? Dios quiere habitar adentro, pero la casa tiene que estar limpia. ¿Podrá el Espíritu de Dios habitar en una casa sucia? ¿No escuché? Acá me contestan, me voy a poner de este lado, a ver. Porque capaz que se ponen celosos. ¿Podrá el Espíritu de Dios habitar en una casa sucia? Ah, bueno, no se enojen. Amén. No puede. No puede. Pero pastor, yo acepté al Señor, yo me convertí, yo... Quien limita el poder del Espíritu Santo, quien limita el poder de Dios soy yo. Porque no estoy edificando. No estoy edificando el templo. No estoy edificando lo de Dios en mí. Estoy ensuciando. Estoy ensuciando su lugar donde Él tiene que habitar. Estoy echando barro. Estoy haciendo... Miren, no sé si Dios le está hablando. Quizás Dios no le esté hablando a ninguno en esta mañana. Pero yo creo que a alguien Dios le está hablando. Amén. No solamente por lo que hago, sino por lo que pienso, por lo que dudo muchas veces, por mi incredulidad. En vez de limpiarla, la ensucio la casa. Ahora, Dios quiere habitar en ese lugar. Y tiene que estar bien ese lugar. Tiene que estar limpio, ordenado. Por eso necesito edificar la casa en la palabra de Dios. Por eso necesito saber qué es la palabra de Dios. Por eso necesito conocer quién es Dios. ¿Por qué Dios me llamó? ¿A qué Dios me ha llamado? Necesito meterme en el río de Dios. Necesito conocer su palabra. ¿Por qué Él declaró lo que declaró en la Biblia? ¿Por qué Jesús enseñó en el primer mandamiento que Él ordena, id a ser discípulos y bautizar? Es la forma de encontrar mi diseño. Es la forma de saber para qué fui preparado, para qué fui llamado, para qué nací. Hay gente en este tiempo que se suicida. Hay gente en el tiempo que, hermano, va a los lugares equivocados, que va en busca de la felicidad, pero no conoce a Dios. Le digo más, hay gente en la iglesia que no conoce a Dios. Porque ¿saben por qué yo sé esto? Porque no saben para qué han nacido. El hecho de venir, el hecho de asistir, no es conocer. El hecho de que usted diga, yo creo en Dios, no es que usted conozca a Dios. Ni sepa cuál es la voluntad de Dios. Pregúntele a algunos cristianos. Pregúntele. A ver si saben cuál es la voluntad de Dios. La que la Biblia dice, perfecta, agradable. Dice que es buena, perfecta y agradable. Esa es la forma de su voluntad. Esa es la intención de su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida?
¿Sabe quién conoce la respuesta? Los cristianos. ¿Habrá cristianos esta mañana aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los maestros a buscar en la Biblia. Pastores, profetas, no se salva nadie. Ni ellos me dijeron amén. Qué tremendo, ¿verdad? Jeremías 18, versículos 7 y 9, dice la Biblia. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Otra vez el profeta hablando de pueblos y reinos. Pero no habla ahora de que está a favor, sino está hablando de que hablará en contra de ellos. ¿Sabe? Cuando Dios dice que va a hablar en contra de ellos, Dios está diciendo que los va a maldecir. Hola. Hay naciones, hay pueblos que van a ser maldecidos. Y reinos que van a ser maldecidos. Y van a ser maldecidos, después del versículo continúa, dice, para arrancar, para derribar y destruir. Amén. 3 cosas que va a suceder. Arrancar, derribar y destruir. Amén. No habla nada de edificar. ¿Vio qué curioso? ¿Vio qué curioso? Arrancar, derribar y destruir. En el versículo 1:10 habla de destrucción. Los primeros 4 verbos son de destrucción. Los 2 últimos son de construcción. Amén. Porque ¿sabe qué hay que hacer con mis propios pensamientos? ¿Qué hay que hacer con mis intenciones? ¿Sabe lo que tengo que hacer yo con la carne? ¿Sabe qué es lo que tengo que hacer yo con lo que yo creo? Arrancar, derribar y destruir. Cristiano significa pequeño Cristo. Eso significa que Cristo debe estar incorporado de mí de tal manera que Dios no me vea a Edgardo Bruce desde el cielo, sino que Él vea a Jesucristo. Amén. Y dentro de Jesucristo vea a Edgardo Bruce. Hola. ¿Me está entendiendo? Porque lo que yo naturalmente puedo ofrecer tiene que ver con lo animal, tiene que ver con lo terrenal, y tiene que ver con lo diabólico. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que muchas veces parecen unas buenas intenciones, terminan siendo malos pensamientos. Yo te doy, pero voy a sacarte algo. Ahora la Biblia dice, yo te doy el doble de lo que vos querés. Ese es el pensamiento de Cristo. Dice, Jesús enseñaba y dice, el que te pegue en una mejilla, el que te pida la capa, dale 2 capas. El que te pida que lo acompañes 1 milla, acompáñalo 2 millas. Lo natural, lo animal, lo terrenal, dice, me pega y lo mato. ¿O no? Me escupe, lo escupo. Me insulta, lo golpeo. Me pide que le preste y le cobro intereses. Ahora el sistema natural, el sistema mundano, secular, nos ha llevado a lo que hoy somos en la tierra. Porque no ha habido conocimiento de Dios. Porque no ha habido gente de Dios. Porque no ha habido gente con el pensamiento de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, enseñando la palabra de Dios, creyendo y aplicando la palabra de Dios. Por eso cuando empecé a predicar le dije, esto es hasta hoy, ¿verdad? ¿Usted cree que esto es hasta hoy? Porque ahora esta gente que está aquí, usted y yo, vamos a enseñar. Vamos a capacitar gente en Dios. No me está creyendo. O no lo quiere hacer. Mire,
Dios, le dije, no está interesado en lo material. Dios está interesado en lo espiritual. Dios quiere edificar en nosotros cosas espirituales. Dios quiere hacernos seres espirituales, no seres naturales. El hombre invirtió el orden de las cosas. El hombre pone en primer lugar su carne, en segundo lugar su alma, sus pensamientos, y en tercer lugar el espíritu, o no lo tiene en cuenta. Pero Dios en la Biblia dice que lo más importante del hombre es el espíritu, después es el alma y recién después es el cuerpo. Ese es el orden perfecto de Dios. Debemos entender que lo más importante es ser espiritual. Es buscar al Dios que es espíritu. Es buscar al Espíritu Santo. Es buscar en las Escrituras que nos dejó el conocimiento del Padre, la revelación del Hijo. ¿Me está entendiendo? Nosotros no podemos movernos como naturales, debemos movernos como espirituales. Y para poder movernos como espirituales debemos conocer al Padre del Espíritu. Muchos tienen religiones, pero no tienen conocimiento de Dios. Muchos tienen buenas intenciones, pero no tienen conocimiento de Dios. Yo necesito conocer a Dios. Necesito conocer al Padre. Hermano, no vamos a conocerlo yéndonos a una montaña como hizo el Buda y pasar años en la montaña. A Dios lo vamos a conocer a través de su testamento, a través de la Escritura, a través de lo que nos dejó, el legado. De esa manera vamos a conocer a Dios. Y es la manera que necesitamos para empezar a edificar lo de Dios en mí. Hasta hoy, muchos hemos edificado según nuestros propios pensamientos. Hemos edificado nuestra vida según nuestros propios pensamientos. Hasta hoy, muchos hemos edificado nuestra creencia de Dios, inclusive según lo que nosotros creemos. Pero eso debe terminarse hoy. Eso debería terminarse hoy. Hoy usted tiene que empezar a edificar su vida según lo que Dios dice que debe edificar en su vida. Hoy usted debe empezar a edificar su espíritu según como está diseñado en la palabra. Para poder edificar tengo que dar el paso del bautismo. Pero no termina aquí. Aquí comienza. Aquí empezamos a caminar. Al salir de las aguas empezamos la verdadera vida cristiana. Le estamos diciendo al mundo con el bautismo que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que estamos dispuestos, que hemos venido a morir con Él y a resucitar con Él. Eso estamos diciendo. ¿Me está entendiendo? Eso es bautismo. Edificaron en el Antiguo Testamento. Usted mire, todos los varones de Dios que edificaron, ¿sabe que edificaron altares? ¿Sabe cuántos varones de Dios edificaron casas? Ninguno. Quiero decirle algo. Los que no edifican, levantan. Y quiero que me entienda lo que quiero decir. Cuando hablamos de levantar, la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de levantar. Y cuando la Biblia nos habla de levantar, siempre que el verbo levantar aparece, se refiere a la parte de la idolatría que levantamos. Es decir, el altar de Dios se edifica, pero lo que no es de Dios se levanta. Amén. Usted podrá decir, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo edificar que levantar. No es lo mismo. Usted y yo necesitamos edificar.
Edificar se hace como en un proceso. Edificar primero se cava, se hacen las bases, se levantan las paredes hasta llegar al techo. Pero levantar, usted puede hacer algo precario y levantarlo. Pero vendrán los vientos, vendrán las tempestades y se lo llevarán. Lo que se levanta tiene que ver con la idolatría. ¿Sabe qué se levanta? Se levanta el egoísmo, se levanta el pensamiento humano, se levanta la ideología humana. Esas son las cosas que se levantan. Aún dentro de la iglesia, pastor, sí, aún dentro de la iglesia hay personas que se levantan, no porque Dios una vez los usó y ellos creen que Dios ahora, el mundo y Dios gira alrededor de ellos. Y levantan una imagen de algo que no es verdadero. Y eso es idolatría. Amén. Por eso, todo lo que usted edifique en Dios tiene que ser pasado a través de la Escritura. Tiene que pasar el filtro de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay cosas en este tiempo que nos vamos a tener que negar a recibir. Porque no vienen de la mano de un edificador de altar. Viene de la mano de un idólatra. Hay gente que viene a entregar, no aquí, ¿no? Pero, o entrega el diezmo diciendo, si no te doy el diezmo no vivís. Eso es un idólatra. Porque hay gente que sabe que el diezmo no es para el pastor, es para Dios. ¿Usted le entrega el diezmo al pastor o se lo entrega a Dios? Yo se lo voy a recibir, yo soy el pastor. Dios me autoriza a mí a usar ese diezmo y vivir del diezmo. Pero ningún diezmo es imprescindible. Porque si yo pensara que el diezmo de alguna persona es imprescindible, yo no estaría trabajando para Dios, estaría trabajando para usted. ¿Me entiende? Porque a mí el que me sostiene es Dios. ¿Diezme usted o no diezme? Hola. O como si yo pensara que porque yo llevo mi diezmo al apóstol, el apóstol no puede vivir si yo no diezmo. Como si yo no supiera que a él lo sostiene Dios. ¿Me comprende lo que hablo? ¿Está aquí esta mañana? ¿Le está hablando Dios? Eso es edificar bajo el pensamiento equivocado. Presentarse al altar y traer la ofrenda a Dios, diciendo si yo no ofrendo, aquí no se pagan los impuestos. O no se hace tal cosa. Eso es una ofrenda de idolatría. Porque la persona cree que es importante ella y no la ofrenda. Es ella y no es el diezmo. Es ella y no es Dios. ¿Me está entendiendo? Habrán ofrendas y habrán diezmos que nos tendremos que negar a recibir. Si no vienen en un espíritu de humildad, en un espíritu de entendimiento, de revelación de la palabra de Dios. Porque aquí nadie sostiene a nadie, a mí Dios me sostiene y a usted Dios lo debe sostener. Hermanos, edifique toda su vida espiritual desde el Espíritu de Dios. Cuando un pensamiento venga en duda, hermano, órele en contra, rechácelo. Cuando un pensamiento venga diciendo algo o creyendo algo que usted sabe que es de su mente, sabe que es un dardo de Satanás, usted repréndalo en el nombre de Jesús. No permita que algo natural o humano lo separe de lo más grande que en la vida de nosotros podemos tener, que es Dios en nuestras vidas. Nuestra relación con el Padre. ¿Me está comprendiendo? ¿Está aquí esta mañana? ¿Sí o no? La Biblia entonces nos habla de que hay que edificar un altar, se puede edificar una casa para mantenerla limpia,
pero los que mantienen limpia su casa recién pueden edificar el altar. ¿Sabe? Esto es una regla de 3 simple. ¿Sí? Si yo no mantengo limpia la casa, no puedo ser un edificador de altar. ¿Me está entendiendo? Quizás se levante un altar, pero no es edificar. Le dije que el que levanta es el idólatra, pero el que edifica es el que ama a Dios. ¿Me está entendiendo? Es decir, usted quiere edificar casa, edifíquela, manténgala. Recién ahí podrá edificar un altar. Un altar es la presencia de Dios en tu vida. Un altar es el tiempo que usted pasa de oración. Un altar es el momento de adoración a través de la ofrenda y de los diezmos y de las primicias. Un altar es el tiempo que yo tomo la mano de mi familia y oro con ellos clamándole a Dios. Un altar es el momento de adoración cuando atravieso las puertas de ese umbral y me siento junto con mis hermanos a dar y a recibir de Dios. Esos son altares que usted edifica. Un altar es tomar tiempo con la palabra, con la escritura. Un altar es venir a hablar con el pastor, con mi padre de fe. Un altar es buscar el consejo de los padres de fe. Un altar es venir a la casa de Dios sin que nadie le diga, a limpiar los baños. Ahí no dijeron amén. Veníamos bien, amén, 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 y ahí cayó el amén. Un altar es hacer lo que otros no ven que usted hace. Que parece que su tarea es invisible o que no hace nada. Pero Dios sabe que usted edifica un altar. Esos son altares a Dios. Un altar es ir a la casa de mi amigo, de mi hermano, de mi pariente, de mi conocido, de alguien que está con sed de Dios. Y decir, mirá, no sé hablar capaz de la palabra, pero te invito a la iglesia. Vamos este domingo a la iglesia. Esos son altares. Usted está edificando un altar. Cada cosa que usted haga en el nombre del Señor para servicio a Dios, usted pone una piedra en el altar. Y pone otra piedra cuando haga otra cosa. Y otra piedra cuando haga otra cosa. Llegará el tiempo en que habrá que sacrificar. El sacrificio no es que usted traiga un animalito ahora, el sacrificio ahora es usted mismo. Es cuando usted se pone en el altar y se ata de manos y de pies y le dice, Señor, estoy aquí para que hagas lo que quieras. ¿Me está entendiendo? Esos son tiempos de altar. Tiempos de altar que usted no puede desperdiciar. Usted necesita tiempo de altar con Dios. Todos los días, pastor. Todos los días, mi hermano. ¿O cree que usted, Dios dice, en enero cerrado por vacaciones, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se van a otro planeta? ¿Ah? ¿O cree que los sábados y los domingos atienden de 8 a 12 y de 4 a 8 de la noche? No, mi hermano. Dios está disponible las 24 horas del día. Usted puede hacer un altar a las 3 de la mañana. Usted puede edificar a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, a la 1 de la mañana, no sé. Lo importante es que usted todos los días edifique el altar. Todos los días edifique el altar. Mira el que está al lado suyo. Y dígale, te están hablando, che. ¿Me está entendiendo? Amén. En el Antiguo Testamento había gente que edificaba altares, pero no era cualquiera. No era cualquiera. La Biblia habla de Noé, Moisés, Isaac, Jacob, que edificaban altares, pero no era cualquiera. Hoy podemos edificar altares personales y corporativos. Los personales son los que usted edifica solas con su padre, nadie se entera. Y usted está con papá Dios ahí orando.
clamando de rodillas. Por eso dice la Biblia, cuando quieras estar en la presencia de Dios, entra a tu habitación, cerrar la puerta y solito ahí ponete a gritar, a alabar, a cantar, a adorar, a leer, no sé. Nadie debe enterarse. Usted y Dios, eso es un altar que usted edifica. ¿Sí? Ahora, hay altares corporativos, o los altares que levantamos nosotros como cuerpo de Cristo. No es que seamos nosotros la única parte del cuerpo de Cristo, hay cuerpo de Cristo en todo el mundo, y no hay muchos cuerpos de Cristo, es uno solo. Somos una parte del cuerpo de Cristo, que edifica un altar, que erige o que edifica el altar de Dios. ¿Está entendiendo? Esta mañana, si usted está en un espíritu de adoración, juntamente conmigo, ya vemos por lo menos dos en esta posición espiritual, estamos edificando el altar a Dios. Estamos armando la plataforma en este altar de Dios. ¿Habrá alguno más aquí? Qué altarazo que vamos a armar esta mañana. Qué altar a Dios que estamos edificando, hermano, entonces. Qué altar. Mire, ¿sabe a qué el enemigo le tiene miedo? Le tiene miedo a la sangre de Cristo, pero al altar de Dios le tiene terror, pavor. Porque cuando el altar de Dios está siendo edificado, la presencia de Dios está ahí. Y cuando la presencia de Dios está aquí, las tinieblas no tienen lugar. ¿Está acá? Lo interesante, le decía entonces, en el Nuevo Testamento ahora, es que hay que realizar una edificación como cuerpo. ¿Sabe? La edificación ahora que nosotros hacemos de estos altares es corporativa, como cuerpo. La Biblia nos habla, mire, 1 Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, escuche, no siga avanzando en la lectura. ¿Cuántos desean dones espirituales? Levante la mano, quiero saber. Bien. Ustedes que anhelan dones espirituales, dice Pablo. ¿Está mal anhelar dones espirituales? Pero ¿sabe a quiénes el Dios le da dones espirituales? ¿A quiénes? Al que edifica altar. Hola. A ver si me entiende. ¿Satanás es espiritual? ¿Cómo que no? Claro que es espiritual. Ahora, cuando yo hablo de espiritual, estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que buscan a Dios. Él es espiritual porque es un espíritu. Vosotros anheláis dones espirituales, dice Pablo. ¿Está enseñando o no? ¿Ustedes anhelan dones espirituales? A ver a quiénes Dios se lo va a dar. Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿A quiénes Dios le va a dar dones espirituales? A los que son edificadores de altares. Dios no le da dones espirituales al que no sabe edificar el altar. Empezando por el altar que es en la casa de Dios. Hermano, si has orado por años para recibir dones espirituales y nunca edificaste la casa, no sigas orando. Empieza a edificar la casa, porque Dios te va a dar dones espirituales para la edificación de la iglesia. Pero para eso necesitas ser un edificador de altar. Hola. Entonces, ¿Dios en qué está interesado, hermano? Dios está interesado en aquellos que se ligan a Él para edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, entienda que estamos hablando en términos espirituales. No es para pegar un ladrillo sobre ladrillo, aunque no está mal. Edificar la iglesia. La iglesia es el cuerpo, somos nosotros. Es la parte corporativa de Cristo. El cuerpo que se ve del Señor somos todos nosotros en conjunto. Hola.
¿Sí o no? Efesios 4:12 dice, mire, 4:11, usted lo sabe, ¿sí o no? ¿Qué dice 4:11? Lo sé. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros. Bien. Y el 4:12 dice, ¿para qué están estos edificadores? ¿Cómo? ¿Para qué están estos edificadores? Dice, para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué edifican? ¿Cuál es la edificación que usted y yo debemos hacer? Hola, ¿no me entendió? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos cuerpo de Cristo? Nosotros, las personas, somos cuerpo de Cristo. El edificio es el lugar donde usted y yo nos juntamos a adorar, que mal llamamos iglesia. ¿Sí o no? Porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Cuando a la gente le decimos vamos a la iglesia, le decimos vamos donde están todos los hermanos reunidos en el nombre de Jesús. Eso es la iglesia. ¿Sí o no? Esto es el edificio. Pero usted y yo tenemos que edificar el cuerpo de Cristo o la iglesia. ¿Qué es esto, pastor? Que usted y yo debemos aprender a edificarnos el uno con el otro. Yo lo edifico a usted, pero usted edifica a otro. Por eso la Biblia nos enseña de que edificar es bautizar. Hoy edificaremos a alguien aquí en estas aguas. Vamos a edificar a alguien, empezamos a edificar, empezamos a hacer las bases. Ellos ya estudiaron el curso, que no es el curso. Hermano, le estamos dando la base. Esta es la base. Pero esto no termina acá. No se van quizás hay problemas que no se quedan en estas aguas. Porque hay cosas en mí que deben morir. Hay cosas acá que hay que arrancar, hay que destruir, hay que eliminar para empezar a edificar en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos edificar. Necesitamos edificar. Dígale al que está al lado suyo, no sé qué vas a hacer, pero yo empiezo a edificar. Mira, algunos se van a quedar en la chocita, en los troncos y el nylon, pero yo voy a edificar en Dios, en aquí, un edificio para Dios. Amén. Y usted debe edificar juntamente conmigo. Hermano, usted recibe palabra, no para que se abrace a la palabra y que diga qué lindo es para mí, es para mí, es para mí, sino para que la comparta, para que la suelte. Para que otros sean libres como usted, para que otros sean edificados como usted. ¿Amén? Me dijo amén. Quiero verlo edificar. ¿A dónde están los edificadores? ¿Hay edificadores esta mañana? ¿Sabe que nos asuste? Pero la Biblia cuando habla de edificadores, ¿no se va a asustar? Porque usted tiene que ser un edificador, esto está claro. Pero la Biblia se refiere a edificadores a los que desecharon la piedra del ángulo. Hola. ¿Me entiende? Hay quienes hablan dos versículos de los edificadores en el Nuevo Testamento. Y habla en los dos versículos que ellos desecharon la piedra del ángulo. Hay una clase de edificador, obviamente. Es un edificador, pero no es del cuerpo. Edifica para sí mismo. ¿Me escucha? Hay quienes edifican para sí mismo. Hay quienes edifican porque ven quizás un negocio.
Quizás ven una forma de ser famoso. Quizás ven en el Evangelio la posibilidad de hacer otras cosas ilegales, obviamente. Pero no están viendo a Dios. Por lo tanto, no son edificadores de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que no son edificadores de Dios, pastor? Porque la Biblia dice que hay edificadores que desecharon la piedra del ángulo. ¿Quién es la piedra del ángulo? ¿Qué es primero? Empecemos. ¿Qué es la piedra del ángulo? No, eso es quién es. Yo dije, ¿qué es la piedra del ángulo en una edificación? La base. Esa es la parte más importante de la edificación. Jesús enseñaba, si ustedes se edifican en la arena, vendrán las tempestades. Es decir, la arena es sin base. ¿Sí o no? Cuando habla de la arena, está hablando sobre algo, no en profundidad, sino sobre algo. Ahora dice, si ustedes edifican sobre la arena, lo que construyan, van a venir las tempestades, van a venir los vientos y se lo va a llevar. Si ustedes edifican sobre la roca, ¿qué quiere decir? Sobre la base, sobre el fundamento, donde tengo que cavar hasta llegar a la roca. Y cuando llego a la roca, que es figura así de ¿qué? De Cristo. Cuando llego a la roca, que es figura de Cristo, que es donde usted y yo debemos pararnos, vendrán las tempestades, tengo una buena base. Vendrán los vientos, no me podrán llevar. Porque estoy en el buen lugar, en el lugar seguro, en la roca. Por eso dice, hay edificadores que desecharon la piedra del ángulo, la roca, la piedra donde se afirma toda la construcción. La desecharon a Jesús. ¿Me está entendiendo? Hable con una persona, hable con los que se dicen ser cristianos. Chateen, dirían los jóvenes ahora, Facebook, tuitee, no sé qué más se hace ahora. Y usted va a saber si ellos han desechado la piedra del ángulo. Y le digo una cosa, la gente que construye en su propia arena, no es gente que le convenga a usted. No es gente que le convenga a la iglesia. Porque el que no tiene como base Jesucristo, no nos conviene, ni nos sirve. ¿Está acá? Usted va a ser un edificador, pero no va a desechar la piedra del ángulo, ¿verdad? Jesucristo tiene que ser la base, el fundamento de su vida cristiana. Su modelo. Ni yo lo puedo ser. Yo puedo ser su pastor, su guía, su mentor. Es la persona que lo dirige, su padre inclusive de fe. Pero si hay que poner los ojos en alguien, póngalo en Jesús.